Mi hermana me excluyó del viaje familiar, los adoptados solo sirven para cuidar la casa, mis padres asintieron, así que cambié las cerraduras, vendí sus cosas y puse la casa en alquiler, y cuando regresaron. Mi nombre es Tomás, y esta es mi historia, no es una historia feliz, al menos no al principio, pero prometo que al final valdrá la pena. Todo comenzó cuando era apenas un niño de 3 años, cuando Jaime y María, mis padres adoptivos, me acogieron en su hogar. En ese entonces, yo era demasiado pequeño para entender lo que significaba ser adoptado, pero recuerdo vagamente el calor de sus abrazos, las sonrisas que me dedicaban y cómo me hacían sentir que era parte de algo. Por un breve momento, fui su hijo. Pero eso cambió rápidamente. Un año después, cuando yo tenía 4 años, nació Antonella, su hija biológica. Desde ese día, todo en mi vida dio un giro. La atención, el cariño, las risas, todo lo que antes era para mí, ahora era para ella. Antonella se convirtió en el sol alrededor del cual giraba toda la casa. Yo, en cambio, me convertí en una sombra, alguien que estaba ahí, pero que nadie realmente veía. No me malinterpreten, no es que me trataran como un completo extraño al principio. Me daban comida, un techo, ropa vieja que a veces me quedaba grande. Pero el amor, ese que vi en los ojos de Jaime y María cuando me adoptaron, se desvaneció. En su lugar, comenzaron las miradas frías, los comentarios cortantes y las comparaciones constantes con Antonella. Mira qué inteligente es Antonella, decía María mientras yo luchaba con mis tareas escolares. Antonella sí que sabe comportarse, gruñía Jaime cuando yo, siendo un niño torpe, rompía algo por accidente. Con el tiempo, aprendí a callarme, a no pedir nada, a no esperar nada. Vivíamos en una casa vieja, con paredes que se descascaraban y un tejado que goteaba cada vez que llovía. Era un lugar que parecía caerse a pedazos, como mi relación con ellos. Jaime trabajaba como mecánico, pero siempre estaba quejándose de que el dinero no alcanzaba. María se quedaba en casa, pero su atención estaba puesta en Antonella, en sus clases de baile, en sus vestidos nuevos, en sus caprichos. Yo, mientras tanto, me encargaba de tareas que ningún niño debería hacer, limpiar la casa, lavar los platos, recoger el patio. Si protestaba, me decían que era mi deber, que debía estar agradecido porque me habían salvado al adoptarme. A medida que crecía, las cosas empeoraron. Escuchaba a Jaime y María hablar entre ellos, a veces a propósito para que yo lo oyera, cuando cumpla 18, que se busque la vida. No es nuestra obligación mantenerlo para siempre. Esas palabras se clavaban en mi pecho como cuchillos. Yo solo quería que me quisieran, aunque fuera un poco. Me aferraba a los recuerdos de esos primeros meses, cuando me cargaban en brazos y me decían que era su pequeño. Pero con el tiempo, incluso esos recuerdos comenzaron a sentirse como un sueño lejano. Antonella no ayudaba. Ella sabía que era la favorita, y lo aprovechaba. Me miraba con desprecio, como si yo fuera un intruso en su reino. A veces, cuando nadie miraba, me empujaba o me quitaba algo solo para hacerme sentir pequeño. Eres adoptado, no eres de verdad parte de esta familia, me dijo una vez, intenté defenderme, pero ella solo se reía. Y lo peor era que Jaime y María nunca la corregían. En sus ojos, Antonella no podía hacer nada malo. A pesar de todo, yo seguía intentando. Pensaba que si era lo suficientemente bueno, si sacaba buenas notas, si ayudaba en la casa, tal vez me querrían. Pero no importaba cuánto me esforzara, siempre era el adoptado. Siempre era menos. Cuando cumplí 17 años, algo inesperado ocurrió. Recibí una carta de un abogado. Al principio, pensé que era un error, pero la carta tenía mi nombre, Tomás Rivera. Decía que mis padres biológicos, a quienes apenas recordaba, habían dejado un testamento antes de morir en un accidente. En ese testamento, me dejaban una herencia, una casa grande en un barrio elegante de la ciudad y $50.000 en una cuenta a mi nombre. No podía creerlo. Por primera vez en mi vida, sentí que alguien, aunque ya no estuvieran aquí, me había querido de verdad. Cuando les conté a Jaime y María sobre la herencia, sus rostros cambiaron. De repente, ya no eran los padres fríos y distantes que me trataban como una carga. María me abrazó, algo que no hacía desde que era un niño. Tomás, qué bendición, dijo con una sonrisa que parecía falsa. Jaime, por su parte, me dio una palmada en la espalda y dijo,
siempre supimos que eras especial, hijo. ¿Hijo? Esa palabra sonaba tan extraña viniendo de él. Me contaron que, como familia, deberíamos mudarnos todos a la nueva casa. Que sería un nuevo comienzo para nosotros, una oportunidad para estar más unidos. Yo, que siempre había anhelado ser parte de ellos, me lo creí. Quería creerlo. Así que acepté. Nos mudamos a la casa, que era hermosa, con ventanas grandes, un jardín bien cuidado y espacio de sobra. Era todo lo opuesto a la casa vieja donde crecimos. Pero había un problema, mantener una casa así era caro. Los impuestos, los servicios, todo era mucho más de lo que Jaime y María podían pagar con sus ingresos. Así que, sin darme cuenta, terminé usando el dinero de mi herencia para cubrir las cuentas. Ellos no ponían un centavo. Al principio, no me importó. Pensaba que era mi forma de contribuir, de demostrar que era parte de la familia. Pero pronto noté que nada había cambiado realmente. Antonella seguía tratándome como si fuera un sirviente. María y Jaime seguían dándole todo a ella, mientras yo era solo el que pagaba las cuentas. Pero aún así, me aferraba a la idea de que tal vez, solo tal vez, con el tiempo me aceptarían. Un mes después de mudarnos, Jaime y María vinieron con una propuesta. Dijeron que sería bueno para la familia hacer un viaje juntos, algo que nos uniera más. Unas vacaciones, Tomás, dijo María con una sonrisa que parecía ensayada. Podemos ir a la playa, pasar unos días juntos. Sería perfecto para fortalecer nuestros lazos. Yo, iluso, me emocioné. Pensé que era mi oportunidad de tener esa familia que siempre había soñado. Así que usé más dinero de mi herencia y pagué un viaje para los 4, una semana en un resort en la costa. Era caro, pero valía la pena si significaba que por fin seríamos una familia de verdad. Los días previos al viaje fueron un torbellino de emociones. Había gastado una suma considerable de mi herencia, casi $13.000, en reservar un resort de lujo en la costa. Era un lugar con piscinas cristalinas, playas de arena blanca y restaurantes que prometían comida gourmet. Compré los boletos de avión, reservé habitaciones con vista al mar y hasta pagué por actividades como paseos en bote y cenas familiares. Cada vez que hablaba con Jaime, María o Antonella sobre el viaje, sentía una chispa de esperanza. Imaginaba que este sería el momento en que por fin me verían como parte de la familia, como alguien que valía la pena. Me veía a mí mismo riendo con ellos en la playa, compartiendo historias, sintiéndome parte de algo más grande. Era una fantasía que alimentaba mi corazón, a pesar de todos los años de rechazo. Hice los preparativos con cuidado. Organicé los itinerarios, imprimí los boletos y hasta compré una maleta nueva para mí, una azul sencilla que compré con algo del dinero que me quedaba. Antonella, por supuesto, se burló cuando la vio. Esa cosa barata es lo mejor que pudiste comprar, dijo, mientras mostraba su maleta de marca, una que María le había comprado con el dinero que yo di para gastos familiares. No respondí. Me tragué el dolor, como siempre, y seguí adelante. Jaime y María, por su parte, parecían emocionados, pero sus sonrisas siempre tenían algo artificial, como si estuvieran actuando en una obra de teatro. Aún así, yo quería creer que todo iba a salir bien. La noche antes del viaje, Antonella llamó a una reunión familiar. Fue algo extraño, porque nunca hacíamos ese tipo de cosas. Nos sentamos en la sala de la casa nueva, que aún olía a pintura fresca y tenía muebles que yo había comprado con mi herencia. La sala era amplia, con un sofá grande, una mesa de centro de madera y un televisor que María insistió en tener, aunque yo pagué por él. Antonella se puso de pie, como si fuera la líder de la casa, con su cabello perfectamente peinado y una expresión que no podía descifrar. Jaime y María estaban sentados a su lado, mirándome con rostros serios. Yo, sentado en una silla al borde de la sala, sentía que algo no estaba bien. Hemos decidido algo importante, dijo Antonella, cruzando los brazos y mirándome directamente a los ojos. Su voz tenía un tono frío, casi venenoso. Los adoptados no pueden ir a los viajes familiares. Solo sirven para cuidar la casa. Las palabras cayeron como un balde de agua helada. Sentí que mi corazón se detenía, que el aire se me escapaba de los pulmones. Miré a Jaime y María, esperando que dijeran algo, que la corrigieran, que me defendieran. Pero no lo hicieron. En cambio, asintieron,
como si lo que Antonella acababa de decir fuera la cosa más lógica del mundo. María incluso tuvo el descaro de mirarme con una expresión de lástima fingida, mientras Jaime se limitaba a cruzar los brazos y murmurar, «Es lo mejor, Tomás». Intenté defenderme. Mi voz salió temblorosa, pero no podía quedarme callado. Yo pagué el viaje, dije, sintiendo que la rabia y la incredulidad se mezclaban en mi pecho. Fueron ustedes los que me convencieron de hacerlo. Dijeron que sería para unirnos como familia, ¿cómo pueden decirme esto ahora? Mi voz se quebró al final, pero no me importó. Estaba desesperado por hacerles entender lo injusto que era todo. Había gastado miles de dólares, había puesto todas mis esperanzas en ese viaje, y ahora me estaban echando a un lado como si no valiera nada. Jaime me cortó con un tono seco, como si mi opinión no importara. La decisión está tomada, Tomás. Nosotros iremos, y tú te quedas a cuidar la casa. Punto. María añadió, con una voz que pretendía ser suave pero que destilaba condescendencia, es por el bien de todos, hijo. Alguien tiene que quedarse, y tú eres el más responsable. La palabra hijo sonaba hueca, como una mentira que ni ella misma creía. Antonella, por su parte, solo sonrió, satisfecha, como si hubiera ganado una batalla. No pude soportarlo más. Me levanté de la silla, con los puños apretados y lágrimas quemándome los ojos. Esto no es justo, murmuré, más para mí mismo que para ellos. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta y me dejé caer en la cama. Las lágrimas salieron sin control, y por un momento me odié por ser tan débil, por seguir esperando algo de ellos después de tantos años de desprecio. Desde la sala, escuché sus risas. No eran risas discretas, no. Eran carcajadas fuertes, como si mi dolor fuera el chiste más gracioso del mundo. Antonella dijo algo que no alcancé a entender, pero el tono burlón de su voz era inconfundible. Jaime y María se rieron con ella, y eso fue lo que más dolió. No solo me habían excluido, sino que se reían de mí, de mi sufrimiento, de mi existencia. Al día siguiente, se levantaron temprano para alistar sus maletas. Yo me quedé en mi cuarto, mirando por la ventana mientras ellos cargaban el taxi con sus cosas. Antonella llevaba un sombrero de playa y gafas de sol, como si fuera una estrella de cine. María estaba ocupada revisando los boletos, y Jaime daba órdenes al conductor del taxi. Antes de irse, Jaime se acercó a mi ventana, que estaba entreabierta, y me miró con una sonrisa cruel. «Cuida bien la casa, esclavo», dijo, enfatizando la última palabra como si quisiera asegurarse de que me doliera. Luego se dio la vuelta y se fue, riendo para sí mismo. Ese día, por cierto, era mi cumpleaños número 18. Ni una felicitación, ni un gesto, nada. Solo esa palabra, esclavo. Cuando el taxi se alejó, me quedé solo en la casa, mirando el silencio que dejaron atrás. Algo dentro de mí se rompió. No era solo tristeza, era una rabia profunda, una que había estado creciendo durante años y que ahora amenazaba con desbordarse. Estaba cansado. Cansado de sus burlas, de sus mentiras, de ser tratado como menos que nada. Había pasado toda mi vida intentando ganarme su amor, y lo único que recibía a cambio era desprecio. Pero esa casa, esa hermosa casa que ahora era mi hogar, no era de ellos. Era mía. La herencia era mía. Y ellos no merecían ni un centavo de lo que mis verdaderos padres me habían dejado. Intenté llamar a la aerolínea y al hotel, para que cancelaran todo y me devolvieran el dinero, pero me dijeron que ya era demasiado tarde, que no podía hacer nada. Así que ese mismo día, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a seguir siendo su víctima. No iba a dejar que me pisotearan más. Me senté en la sala, con un cuaderno en la mano, y empecé a planear. Primero, saqué todas sus cosas. La ropa de Antonella, con sus etiquetas de marca y sus perfumes caros, la ropa, y unos cuadros de Jaime y María que habían traído de la casa anterior, sus fotos familiares donde yo nunca aparecía, todo. Lo puse en el garaje, como si fuera basura. Llamé a una empresa de mudanzas que también se encargaba de vender cosas usadas. Les dije que lo quería todo fuera, que no me importaba cuánto dinero obtuviera. Solo quería que desapareciera. En unas horas, un camión se llevó todo. Me dieron un par de cientos de dólares por las cosas, pero no me importó el dinero.
Lo que importaba era que ya no había rastro de ellos en mi casa. Luego, contacté a un cerrajero. Era un hombre mayor, con manos callosas y una voz amable. Le expliqué que necesitaba cambiar todas las cerraduras de la casa, y no hizo preguntas. En menos de 2 horas, todas las puertas tenían llaves nuevas. Sentí una extraña satisfacción al sostener esas llaves en mis manos. Era como si, por primera vez, tuviera control sobre algo en mi vida. El siguiente paso fue poner la casa en alquiler. Subí un anuncio en línea, con fotos del jardín, la sala amplia y las habitaciones luminosas. No pasó ni un día antes de que empezaran a llegar mensajes. En 4 días, ya tenía varias personas interesadas. Elegí a una pareja joven, Diego y Sofía, que parecían amables y responsables. Me ofrecieron $3.000 al mes, una suma que me permitiría cubrir mi propio alquiler y ahorrar algo. Firmamos el contrato, y ellos se mudaron al día siguiente, trayendo sus propios muebles y llenando la casa de una energía nueva, una que no estaba contaminada por el desprecio de Jaime, María y Antonella. Con el dinero que me quedaba de la herencia, alquilé un departamento pequeño en el centro de la ciudad. Era modesto, con una sala-cocina, un baño y una habitación, pero era mío. Por primera vez en mi vida, tenía un lugar donde podía ser yo mismo, sin miedo a ser juzgado o humillado. Antes de irme de la casa, instalé una cámara de seguridad en la entrada. Quería ver la cara de Jaime, María y Antonella cuando regresaran del viaje y se dieran cuenta de que ya no tenían nada. Quería ver el momento en que entendieran que sus acciones tenían consecuencias. Ese día llegó más rápido de lo que esperaba. Era una tarde soleada, y yo estaba en mi departamento, sentado en el sillón con mi laptop, revisando el correo electrónico. Había recibido un mensaje de Diego, confirmando que el primer pago de la renta ya estaba en mi cuenta. Sonreí, satisfecho, pero entonces mi teléfono vibró. Era una notificación de la cámara de seguridad, alguien estaba en la entrada de la casa. Abrí la aplicación y allí estaban, Jaime, María y Antonella, bajándose de un taxi con sus maletas. Jaime llevaba una camiseta arrugada y una gorra de béisbol, María cargaba una bolsa de playa llena de souvenirs, y Antonella tenía sus gafas de sol puestas, como si aún estuviera en el resort. Se veían bronceados, relajados, confiados. Como si nada hubiera cambiado. Observé en la pantalla cómo Jaime sacaba su llave y trataba de abrir la puerta. Frunció el ceño cuando no funcionó. Lo intentó de nuevo, esta vez con más fuerza, como si la cerradura estuviera atascada. María, a su lado, empezó a impacientarse. ¿Qué pasa, Jaime? Ábrela de una vez, dijo, con ese tono mandón que siempre usaba. Antonella, por su parte, se quitó las gafas y miró la puerta con desprecio, como si el simple hecho de no abrirse fuera una ofensa personal. Jaime golpeó la puerta con el puño, gritando, «Tomás, abre la maldita puerta ahora mismo». Me reí solo en mi departamento. No estaba ahí, y ellos no tenían idea de lo que les esperaba. Después de varios intentos, Jaime empezó a tocar el timbre como loco. María se unió, gritando, «Tomás, no juegues, estamos cansados». Antonella, fiel a su estilo, simplemente cruzó los brazos y dijo, «Ese tonto seguro se quedó dormido». ¡Qué inútil! Pero entonces, la puerta se abrió. No fui yo quien la abrió, sino Diego, con una expresión confusa pero firme. Llevaba una camiseta blanca y unos jeans, y detrás de él estaba Sofía, mirando desde el pasillo con el teléfono en la mano. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Diego, bloqueando la entrada con su cuerpo. Jaime dio un paso atrás, sorprendido, pero rápidamente se puso agresivo. ¿Quiénes somos nosotros? Esta es nuestra casa, ¿quién demonios eres tú? María se acercó, con los ojos abiertos como platos. ¿Qué está pasando aquí? Tomás, sal ahora mismo. Antonella, por su parte, soltó una risa incrédula. ¿Qué es esto? Tomás metió a unos extraños en nuestra casa, esto es ridículo. Diego mantuvo la calma, aunque se notaba que estaba incómodo. Miren, no sé quiénes son, pero esta casa la rentamos legalmente. Tenemos un contrato. Nadie nos dijo nada de ustedes. Jaime se puso rojo de la rabia. ¿Contrato? ¿De qué estás hablando? Esta es nuestra casa, llevamos años viviendo aquí. Eso era mentira, claro. Solo habían estado un mes en la casa,
y solo porque yo les permití mudarse. Pero Jaime siempre había sido bueno para distorsionar la realidad. Sofía intervino, con un tono más firme. No sé qué están diciendo, pero nosotros pagamos por esta casa. Firmamos un contrato con el dueño, Tomás Rivera. Si tienen algún problema, hablen con él. Al escuchar mi nombre, María palideció. Tomás, ¿qué hizo ese niño?, murmuró, más para sí misma que para los demás. Antonella, en cambio, no se contuvo. Ese adoptado, seguro está tratando de hacerse el importante. La discusión se volvió un caos. Jaime empezó a gritar que nadie iba a sacarlo de su casa, que él tenía derechos, que iba a llamar a la policía. María comenzó a llorar, diciendo que no podían quedarse en la calle, que esto era una injusticia. Antonella, fiel a su estilo, insultaba a todos, desde Diego y Sofía hasta a mí, llamándome traidor, ingrato, y cosas peores. Diego y Sofía intentaban mantener la calma, pero se notaba que estaban hartos. Finalmente, Sofía sacó su teléfono y marcó un número. Voy a llamar a Tomás, dijo. Que él arregle esto. Cuando recibí la llamada de Sofía, ya estaba preparado. Me puse un saco, tomé las llaves de mi departamento y fui hasta la casa. Cuando llegué, Jaime fue el primero en verme. Tomás, ¿qué demonios está pasando aquí?, gritó, señalando a Diego y Sofía. ¿Quiénes son estos extraños en nuestra casa? Me detuve a unos pasos de ellos, con las manos en los bolsillos, y los miré con una calma que no sabía que tenía. No son extraños, dije. Son los inquilinos. Esta casa es mía, y la puse en alquiler. Ellos tienen un contrato legal. Ustedes, en cambio, ya no tienen ningún derecho aquí. María soltó un grito ahogado. Como que no tenemos derecho, somos tu familia, Tomás, no puedes hacernos esto. Antonella dio un paso adelante, con los ojos encendidos de rabia. Eres un traidor, después de todo lo que hemos hecho por ti, nos traicionas así, eres un simple adoptado que no merece nada. Sus palabras dolieron, pero no tanto como antes. Ya no tenía poder sobre mí. Familia, dije, mirándolos uno por uno. Ustedes nunca me trataron como familia. Me usaron, me humillaron, me dejaron solo en mi cumpleaños mientras se iban a un viaje que yo pagué y ahora quieren que los considere familia. No. Ya no son parte de mi vida. Esta casa es mía, y ustedes ya no viven aquí. Váyanse. Jaime se puso más agresivo. No me voy a ir de mi casa, rugió, y dio un paso hacia la puerta, intentando empujar a Diego. Pero Diego no se movió. No te metas en mi camino, amigo, le advirtió Diego, con una voz firme. Sofía ya había tenido suficiente y llamó a la policía. Esto se está saliendo de control, dijo al teléfono. Necesitamos ayuda aquí. Mientras esperábamos a la policía, la discusión continuó. María intentó jugar la carta de la culpa. Tomás, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Somos tus padres, te criamos donde vamos a vivir ahora. No tenemos nada. Intenté no reírme de lo absurdo que sonaba criarme. Me habían tratado como un sirviente toda mi vida. Antonella, por su parte, seguía gritando. Te vas a arrepentir de esto, Tomás, no sabes con quién te estás metiendo. Pero sus amenazas ya no me intimidaban. Había cruzado un límite, y no había vuelta atrás. Cuando la policía llegó, la situación se calmó un poco, pero no del todo. Dos oficiales, un hombre y una mujer, se acercaron y pidieron que les explicáramos qué pasaba. Diego y Sofía mostraron el contrato de alquiler, que estaba a mi nombre como propietario. Yo expliqué que Jaime, María y Antonella no tenían ningún derecho legal sobre la casa, que eran mis padres adoptivos y mi hermana, pero que yo había decidido no permitirles vivir ahí después de años de maltrato. Los oficiales revisaron los documentos y escucharon mi versión. Luego se dirigieron a Jaime. Señor, si no tienen un contrato o un documento que demuestre que esta es su residencia, no pueden estar aquí. Tienen que irse. Jaime intentó discutir, diciendo que era una injusticia, que yo era un ingrato, pero los oficiales no cedieron. Si no se van, tendremos que escoltarlos, dijo la oficial, con un tono que no dejaba lugar a dudas. María rompió en llanto otra vez,
y Antonella me miró con un odio que nunca había visto antes. Esto no se queda así, Tomás, siseó. Pero no me importó. Los vi subir al taxi, con sus maletas y sus rostros llenos de rabia, y sentí una mezcla de alivio y vacío. Había ganado, pero también había perdido algo. No a ellos, porque nunca los tuve de verdad, sino a la idea de la familia que siempre quise. Esa noche, en mi departamento, no pude dormir. Me quedé sentado en el sillón, mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado. Una parte de mí sentía satisfacción, una justicia que había esperado durante años. Pero otra parte, la que todavía recordaba al niño pequeño que solo quería ser amado, sentía una tristeza profunda. Había cortado el último lazo con ellos, y aunque sabía que era lo correcto, no dejaba de ser doloroso. Al día siguiente, mi teléfono empezó a sonar. Era María, llorando, diciendo que no tenían dónde vivir, que estaban en un motel barato y que no tenían dinero. Por favor, Tomás, ayúdanos. Somos tu familia, suplicaba. Pero ya no podía creer en sus palabras. Familia, respondí, con la voz fría. Ustedes me dejaron solo en mi cumpleaños, se fueron a un viaje que yo pagué, riéndose de mí, llamándome esclavo y ahora quieren mi ayuda. No. Busquen la manera de salir adelante, como siempre me dijeron que hiciera. Colgué antes de que pudiera responder. Jaime llamó más tarde, pero su tono era diferente. Estaba furioso. Eres un desagradecido, te dimos un hogar, te criamos, y así nos pagas, te vas a arrepentir de esto. No me molesté en responder. Solo colgué y bloqueé su número. Antonella también intentó contactarme, enviándome mensajes llenos de insultos, pero los borré sin leerlos. No quería más de su veneno en mi vida. 2 semanas después, me enteré por un conocido que Jaime, María y Antonella estaban lavando autos en una esquina para sobrevivir. Una parte de mí sintió lástima, pero fue solo un instante. Ellos habían elegido tratarme como menos que nada. Ahora, estaban enfrentando las consecuencias de sus acciones, y yo, por fin, era libre. Suscríbete para más historias diarias.